Dios les bendiga poderosamente a toda esa audiencia preciosa que nos está escuchando el día de hoy, enriqueciéndose más y más de la palabra. Como dice Filipenses, sean asidos de la palabra de vida. Esta palabra que edifica, esta palabra que construye al ser humano para que sea un ser completo. Es la palabra que es viva y eficaz, la palabra del Señor. Cuando hablamos de volver a la senda antigua, es porque la iglesia necesita entender de estos temas que hablamos acerca del bautismo del Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios era quien guiaba a la iglesia, y la iglesia tiene que aprender a vivir siendo guiada por el Espíritu Santo del Señor. Él nos guía a todo camino de verdad, a todo camino de justicia. Por eso no contriste al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios puede ser definido como la obra mediante la cual el Espíritu de Dios coloca al creyente al momento de la salvación, en unión con Cristo y en unión con otros creyentes en el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, 13 y en Romanos 6, 1, 4 son los pasajes centrales en la Biblia donde encontramos esta doctrina. En 1 Corintios 12, 13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Romanos 6, 1, 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aunque Romanos 6 no menciona específicamente el Espíritu de Dios, sí describe a los creyentes posicionalmente delante de Dios, y 1 Corintios 12 nos dice cómo sucede esto. Son necesarios tres factores para buscar lo que nos ayude a concretar nuestra comprensión del bautismo del Espíritu Santo. Primero, 1 Corintios 12:13 dice claramente que todos hemos sido bautizados, así como también se nos dio a beber de un mismo espíritu, la morada del Espíritu. Segundo, en ninguna parte de la Escritura se exhorta a los creyentes a ser bautizados con, en o por el Espíritu. Esto indica que todos los creyentes han experimentado este ministerio. Por último, Efesios 4:5 parece referirse al bautismo del Espíritu. Si este es el caso, el bautismo del Espíritu es una realidad en cada creyente, al igual que lo son una fe y un Padre. En conclusión, el bautismo del Espíritu Santo hace dos cosas. Primero, nos une al cuerpo de Cristo, y segundo, realiza nuestra co-crucifixión con Cristo. El estar en su cuerpo significa que somos resucitados con Él a una vida nueva. Romanos 6:4. Debemos entonces ejercitar nuestros dones espirituales para mantener funcionando ese cuerpo apropiadamente, como se nos dice en el contexto de 1 Corintios 12:13. El experimentar el bautismo de un mismo espíritu sirve como base para guardar la unidad en la iglesia, como está en el contexto de Efesios 4:5, estando asociados con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección a través del bautismo del Espíritu. Establece las bases para estar consciente de nuestra separación del poder perseverante del pecado y nuestro caminar en una vida nueva. Romanos 6, 1, 10, Colosenses 2:12. Estos son los versículos referentes a la palabra, referentes para que podamos estudiar más a profundidad todo lo que tenga que ver con el bautismo del Espíritu Santo. Es necesario ser bautizado, como dice las Escrituras: yo os bautizaré en agua, decía Juan el Bautista, pero el que viene tras de mí, que es más poderoso que yo,
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por eso, iglesia, mantengamos siempre esta compostura de un buen creyente, llenos de Dios, del Espíritu Santo, anhelando ser bautizados por el bautismo del Espíritu Santo. El Señor, estando en la fiesta de los tabernáculos, dice la palabra de Dios que Él se puso de pies, comenzó a predicar, alzó la voz diciendo: el que cree en mí, como dicen las Escrituras, por su interior correrán ríos de agua viva. Se refería al bautismo del Espíritu Santo que profetizó Joel, que iba a venir sobre aquellos justos creyentes de la palabra. Así que mantengamos la fe. Dios le bendiga poderosamente. Su hermano evangelista Fabián. Suscríbase a nuestro canal, denle un like, comente, comparte este video para que el mensaje del evangelio siga y sea de gran bendición para todos los que escuchen la palabra de Dios. Dios le bendiga. Shalom.